Muchas bendiciones, amable sintonía de nuestro canal de YouTube, del Seminario Bíblico, también por el Telegram. Hoy, viernes 2 de junio del 2023, aperturamos esta primera lección de una serie importantísima para todos nosotros como Iglesia del Señor. Nos referimos a la santificación del creyente. La santificación del creyente es la serie que vamos a estudiar como cada viernes o cada jueves también, aquí por Telegram. Y vamos a empezar orando a nuestro Dios. Y para ello quiero pedir a nuestra hermana Elsa, para que pueda orar para iniciar la clase de hoy. Adelante, hermana Elsa. Padre Celestial, estamos aquí, mi Dios, dándote gracias por todo lo que tú nos diste en este día, Padre. Gracias, Señor. Y te quiero dar gracias también, Padre mío, que por esta lección que vamos a empezar, que es la santificación, Padre, que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender, Padre, tu palabra, Señor. Que tú le des, Padre mío, también la sabiduría al pastor Frank Mendoza, que nos va a explicar esta clase, Señor, y que nosotros como alumnos sepamos entenderlo, Padre. Y te damos gracias, Padre mío, por estas oportunidades que tú nos das, Señor, por estos medios que tú nos has puesto, Señor, que es una bendición, Padre, de estar de frontera a frontera cada persona, Señor, tan lejos. Y estamos aquí unidos, Señor, y te damos gracias, Padre, por eso, porque es una gran bendición que tú nos has dado, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, y que todo se quede tan grabado, Padre mío. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, hermana Elsa. Amén. Bien, entonces vamos a estar listas. Tenga su cuaderno, tenga un lapicero, por supuesto la Biblia, la palabra de Dios, para poder introducirnos en esta primera clase de esta noche sobre la santificación. La santificación se estudia en esta disciplina que es llamada ética, la ética cristiana. Y por supuesto, en la santificación es, está incluida dentro del triple aspecto de nuestra salvación. La salvación del creyente implica tres realidades, tres verdades, tres realidades. Número uno, la justificación. Segundo, la santificación. Y tercero, la glorificación. Amén. El triple aspecto, anótelo, el triple aspecto de nuestra salvación incluye o contempla, número uno, la justificación. Segundo, la santificación que vamos a estudiar y la glorificación. La glorificación. El punto de partida de la vida de fe, de la vida cristiana, es innegablemente el nuevo nacimiento, la regeneración, que hace posible que ustedes y yo seamos hijos e hijas de Dios y que seamos parte del cuerpo de Cristo, que seamos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia redimida. Amén. Es importante que entendamos cuando Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que es el capítulo evangelístico. El capítulo 13 del Evangelio de Juan es el capítulo evangelístico, ya que Jesús le expone a Nicodemo eh, la necesidad imperiosa de que tenga que nacer de nuevo.
Nicodemo era un rabino de renombre y no obstante ello no entendía realmente las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. El punto de partida entonces en la vida cristiana es el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no hay entonces salvación, no hay justificación, no hay santificación y tampoco no hay glorificación. La, la regeneración o el nuevo nacimiento es, reitero, el inicio, el punto de partida en este proceso de la vida cristiana, que es, en el caso que vamos a estudiar, la santificación. Amén. Pero, ¿qué entendemos por la santificación? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santificación? ¿Alguien tiene algún concepto? Hermana Vilene, yo le pregunto a usted, ¿cómo entiende usted la santificación? Para usted, ¿qué significa una persona santa, santificada? Amén. Queremos escuchar su concepto sobre lo que es para usted la santificación. Sí, amén. Bueno, para mí la santificación comúnmente se dice que es apartado, ¿verdad? O consagrado, apartado para Dios. Es como un sinónimo de limpieza. Es todo lo contrario a lo que es inmundo. Lo santo y lo inmundo como que son contrarios. Entonces Dios es santo, es apartado, es sublime, es limpio y puro en su totalidad. Y lo inmundo es todo aquello que es horrible, ¿verdad? Dios, o sea, aquello que es del mal. Para mí esa es la palabra santificación. Nos hace más puros, más limpios, más apartados para Dios. Limpieza, vestiduras blancas, no sucias, ¿verdad? Eso para mí es santificación de una persona. Amén, hermana Vilene. Amén. Bien, quiero que busquen su Biblia, hermana Vilene, que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 14 al 16. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Amén. Para introducirnos en esta temática, esta gran realidad de lo que es la santificación del creyente. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Para que lo pueda lecturar. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 14 al 16. Amén. Sí, amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermana Milene. El apóstol Pedro habla entonces todo este pasaje a partir del versículo 13, en realidad, hasta el versículo 22. Si hacemos una delimitación de este pasaje importante, Petrino o del apóstol Pedro, hace un llamamiento a una vida santa. Amén, a una vida de santificación o de santidad. Y en el versículo 14, vamos a retomar la lectura, dice, como hijos obedientes, nótese bien, hijos, bueno, en términos genéricos, hijas obedientes, obedientes. La obediencia es un elemento vital, vital dentro de lo que es la santificación. Vamos a eso estudiarlo más adelante. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, es decir, no vivamos conforme o según el modelo o la forma de vida, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles deseos? ¿Mm? Deseos carnales, bien, que estaban
en oposición a lo que a Dios agrada, los deseos carnales, las tendencias al pecado. No os conforméis, dice el apóstol Pedro, a esos deseos carnales, pecaminosos, como hijos obedientes. Ya no estamos andando como hijos e hijas desobedientes. Versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, el que nos llamó, ahí la palabra es kletos, llamó es kletos, en el término griego, eh, que significa invitado, nombrado. Él nos nombra, nos invita. Aquel que nos llamó, dice en el versículo 15, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santo, anote, la palabra griega para santo en este versículo 15 es la palabra Haios. Haios. Se escribe así: J-A-G-I latina O-S. Repito, J-A-G-I latina O-S. Haios. Y el acento, la acentuación es en la vocal A. Ja. Haios. Haios. La palabra santo. Haios. ¿Qué significa este vocablo griego? Haios. Sed santos. Santo. Haios. Significa puro, moralmente sin culpa. Puro, moralmente sin culpa. Consagrado, separado. Amén. Separado, consagrado, puro, moralmente sin culpa. El apóstol Pedro dice que seamos santos, que seamos puros, que estemos separados, consagrados, moralmente sin culpa, moralmente puros. Dice el versículo 15, sé también, ustedes dicen, santos en toda vuestra manera de vivir, en toda la forma, el estilo de vida del creyente. Estamos llamados a vivir una vida santa, una vida recta, una vida pura. Innegablemente, la santificación o la santidad absoluta, plena, porque dice el apóstol Pedro en este versículo 15, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, de una forma plena, absoluta. Yo les pregunto algo, ¿es posible acaso vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir? En otras palabras, ¿es posible una santificación absoluta, plena en esta tierra o no? O como seres imperfectos que somos, con fragilidad, con debilidades, podemos vivir en santidad, pero una santidad plena, absoluta, ¿podemos vivirla? ¿Podemos experimentarla? A ver, comentemos. ¿Qué nos dice nuestro hermano Mauro? O nuestra hermana Elsa, o nuestra hermana Ángela. Coméntenos. Adelante. Bien. ¿Usted qué piensa, hermana Avilene? ¿Es posible vivir una vida santa al 100% absoluta? ¿Qué nos dice usted? Bueno, yo considero que según la palabra de Dios, donde dice la palabra que no hay ningún hombre que sea justo y nunca peque, o sea, ¿se puede ser completamente santo? Sí, sí se puede, pero aún así hay un riesgo de caer en pecado, por lo que sea. Porque tendríamos que eliminar todas las fuentes que nos hacen pecar con la vista, como hasta los medios de comunicación. Eso es muy difícil. Todos tenemos una televisión, todos tenemos un celular, todos tenemos redes sociales. Entonces está muy difícil realmente llegar a esa santidad. Sí se puede, pero
sí hay un riesgo, o sea, siempre podemos ofender al Señor en algo. De que se puede, se puede. Amén. Sí, es importante lo que ha señalado hermana Vilene. Eh, es, es inevitable que, que podemos contemplar este mundo, cómo está viviendo, ¿no? Tenemos los celulares, salimos a las calles, eh, vemos propaganda, un bombardeo visual en los periódicos, eh, y pues como el apóstol Juan también lo escribió, en este mundo está la corriente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el pecado entra por la vista y estamos, no tenemos una inmunidad, vamos a decirlo así, una inmunidad para no pecar, porque tenemos el poder y la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder resistir toda tentación, pero somos seres humanos y tenemos pecado. Haríamos, haríamos a Dios mentiroso y mentiríamos si decimos, yo no peco, yo estoy santo, santificada, no peco. Esto es una falacia, porque dice la Escritura que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Y hacemos a Dios mentiroso, porque no hay justo ni a uno. El pecado está allí, pero es posible caminar en santidad. Es posible andar en una santificación de vida. Y en este versículo 16 tenemos la expresión, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y esta declaración del apóstol Pedro también la encontramos en el capítulo 11 de Levítico. De ahí sacó esta expresión el apóstol Pedro en el versículo 44 y 45 y en el capítulo 19 también de Levítico en el versículo 2. Dice, sed santos, dice, porque yo soy santo. Entonces, ya hemos visto que la palabra santo, eh, no podemos tampoco confundirnos con lo que la Iglesia Católica enseña en cuanto a este dogma también errado de, del culto a los santos, entre comillas, canonizados. Si usted visita un santuario católico, va a haber una serie de imágenes, de esculturas, de santos, el santo patrón de tal, San Martín de Porres aquí en Perú, Santa Rosa de Lima aquí en Perú, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En México, y una serie de santos y santos, canonizados santos, y que deben ser honrados. Pero eh, eh, el hecho de ser santo no significa tener un hábito, una aureola en la cabeza, esto, los hábitos de santidad, las monjas, por ejemplo, que se visten así como santas, los sacerdotes, los curas, que son santos. No, todo hijo de Dios, toda hija de Dios es santo, es santo. Y vamos a redundar en esto. No es santo eh, lo que la Iglesia Católica ha canonizado como tales a ciertas personas que han vivido una vida, entre comillas, recta y que ya han decidido canonizarlos como santos para que le den reverencia, le den culto, le den veneración. No, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, la iglesia de Cristo ha sido santificada. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Busquemos
Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. A ver, ¿quién lo puede leer? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver, ¿quién lo puede Pastor, usted lecturar? no dijo Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 2. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 2. ¿Lo Amén, tienes? pastor. Dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Dice Pablo, el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol. Claro, se cuestionó bastante. Habían enemigos que estaban en contra del ministerio apostólico de Pablo. Y el apóstol tuvo que hacer una defensa de que él era un genuino apóstol del Señor Jesucristo. Y él aquí se presenta como tal, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad humana. Bueno, el tema del apostolado y los apóstoles de hoy por hoy que han surgido, yo soy el apóstol tal, yo soy el apóstol tal, realmente yo me pregunto si realmente Dios los ha llamado a ser apóstoles o no. Y Pablo fue el último apóstol. Dios, Jesús le mostró a él de camino a Damasco y él fue apóstol por la voluntad de Dios. Y los apóstoles de hoy por hoy, de hoy en día, son fraudulentos, son pseudoapóstoles, porque solamente se hicieron 12 apóstoles, y esto es un tema de análisis, de estudio, que por supuesto también merece un análisis también profundo. De hecho, también tenemos un video que vamos a subir en nuestro canal de YouTube sobre si hay 12 apóstoles o hay más de 12 apóstoles, o si los apóstoles que dicen ser tales lo son o no lo son, o son fraudulentos. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, la congregación de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acá hay dos palabras importantes en este versículo 2. Dice el texto, a los santificados en Cristo Jesús. Con su bolígrafo puede usted subrayar ahí o hacer un círculo en esta frase, santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos. Tenemos dos verdades contenidas en este versículo respecto de lo que es la santidad. Bien, aquí observamos dos verdades importantes. La primera verdad, dice santificados o a los santificados en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Lo puede usted leer ahí? A los santificados en Cristo Jesús. La palabra ahí en el griego, la palabra griega, el vocablo griego para santificado o santificados es hagiazo, hagiazo. ¿Cómo se escribe? Anótelo. J-A-G y latina A-Z-O. Hagiazo.
J-A-G y latina A-Z-O, hagiazo, hagiazo. Suena como algo, ¿no? Como gallinazo, como algo de animal. Es hagiazo. La acentuación en la segunda vocal A, hagiá, hagiazo, hagiazo. Esta palabra hagiazo, santificado, significa hacer santo, purificado, consagrado. ¿Mm? Qué interesante, ¿verdad? Hacer santo, purificado, consagrado. De tal forma que la palabra santificado nos habla de una posición espiritual de haber sido hecho santo en Cristo Jesús. Desde el momento, escúchelo bien y prestemos atención, desde el momento mismo en que ocurrió el nuevo nacimiento en el creyente, que ya fue justificado, que fue salvado en Cristo Jesús, ya ha sido hecho santo, ya hemos sido santificados en Cristo Jesús. Hagiazo, santificado, hagiazo, desde el momento del nuevo nacimiento. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, cuando usted entregó su vida a Cristo, nació de nuevo, ocurre el milagro de la salvación, la vida eterna, Dios se le imparte a usted y ya fue santificado, hagiazo, declarado santo, hecho santo, purificado, consagrado, apartado para Dios. Esto es una clase de santificación. Teológicamente, hay dos clases de santificación. Anote, dos clases de santificación. Número uno, de acuerdo a este versículo, aquí encontramos estas dos verdades, estas dos clases de santificación o de santidad en el creyente. En este versículo 2. Número uno, tenemos la santificación posicional. Anótelo, santificación posicional, de posición. En Cristo Jesús, santificación posicional. Amén. Santificación posicional, que es algo instantáneo y que ocurrió desde el instante mismo en que nacimos de nuevo, en que ocurrió el milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento y fuimos justificados en Cristo Jesús. Amén. Y tiene que ver esta santificación posicional, eh, tiene que ver con nuestra relación actual en unión con Cristo, nuestra unidad en Cristo Jesús. Y por esta unidad entendemos esta realidad de esta santificación posicional en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo podemos entender? Amén. ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, verdad? Sí. Continuamos. La santificación, la santificación posicional. Amén. Y luego tenemos, sigamos leyendo, en este versículo 2, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Dice, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Esta es la otra clase de santificación, llamados a ser santos. Es el mismo vocablo que hemos aprendido, hagios. Ahí la palabra santo o santos en el griego es hagios
J-A-G-I-O-S, Hagios, que significa puro, moralmente sin culpa, consagrado, separado. Amén. Dice, llamados a ser santos. Esta es la segunda clase de santificación. Es la santificación práctica y progresiva. Anótelo, santificación práctica y progresiva. Repasemos entonces. Dos clases de santificación, dos verdades en este versículo 2 de 1 de Corintios capítulo 1. Número 1, a ver quién lo dice, a ver, ¿cuál es la primera clase de santificación? A ver, La posicional en Cristo Jesús. amén, hermana Ángela, amén. Y la otra clase de santificación, ¿cómo se llama, hermana Vilene? Práctica y progresiva. Práctica y progresiva. Amén, hermana Ángela. La santificación práctica y progresiva, hemos leído este versículo 2, dice, llamados a ser santos, santos, hagios. La santificación práctica y progresiva que consiste y que tiene que ver con los frutos espirituales de nuestra vida, en el servicio al Señor. Amén. Nuestra forma de vida práctica, esa santificación es progresiva, es la praxis misma de nuestra santificación. El día a día, cómo estamos viviendo delante de Dios. Amén. Nos estamos purificando, nos estamos separando del pecado, nos estamos consagrando para Dios. Bien, esa es la santificación práctica progresiva. Estamos llamados, estamos constantemente, permanentemente llamados para ser santos, llamados para ser santos en el día a día, diariamente. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Hermana Vilene, hermano Mauro, ¿todo claro? Amén, pastor. Amén. Amén, hermana Elsa. Entonces, no hay preguntas, todo está claro, no hay observaciones hasta aquí. Bien, entonces continuamos. Entonces, tenemos ahí dos clases de santificación o de santidad, dos verdades importantes. Una, santificados en Cristo Jesús, santificación posicional. Vamos a remarcar esa santificación posicional. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Hermana Elsa, ¿puede usted leer? A ver, busque Primera de Corintios capítulo 6 en el versículo 11. Amén. Para que lo pueda usted ahí leer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Amén. 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 6, versículo 11, ¿verdad? Y esto erais Amén. algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén, hermana Elsa, gracias por la lectura. Qué interesante lo que el apóstol Pablo está exponiendo, delineando, y el contexto para entenderlo mejor, el contexto inmediato anterior, lo encontramos en los primeros, en los versículos 9 y 10. Vamos a leer el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Aquí se nos detalla una lista de acciones, una lista de pecados, una lista de personas con una forma de vida pecaminosa, mala delante de Dios, idólatras, eh, inmorales sexualmente, ladrones, estafadores, borrachos, con adicciones en el alcohol, entrampados en el pecado, sumergidos en el pecado, haciendo lo malo, maldicientes, estafadores, dice, ávaros, amantes del dinero, amén. Dice, no heredarán, la sentencia paulina, no heredarán el reino de Dios. Y luego en el versículo 11, que nuestra hermana Elsa ha leído, dice, y esto eras algunos. O sea, muchos de nosotros en el pasado, antes de Cristo, cuando estábamos muertos, antes de nacer de nuevo, antes de tener la salvación, éramos así. Seguramente estábamos en el pecado, ¿no? Estábamos de repente o posiblemente en la idolatría, dentro de la Iglesia Católica, dando culto a las imágenes, entrampados en los vicios, en las adicciones, en la avaricia, qué sé yo. Usted conoce más, usted conoce lo que hizo en el pasado, sin Cristo, sin Dios. Pero luego dice, estos eras algunos, y esto, perdón, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto significa santificación posicional. Ya habéis sido lavados, purificados. Bien, ya habéis sido, dice, santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. Ya experimentamos, ya tenemos entonces la santificación posicional, instantánea, en Cristo Jesús. Unidos a Cristo Jesús, ya tenemos una relación espiritual con Él y por lo mismo, por lo consiguiente y por ende, ya estamos lavados, ya estamos purificados delante del Señor en unidad con Cristo, unidos a Cristo Jesús, ya somos santos, ya somos santificados, ya somos puros, separados, apartados para Él, para Él. Amén. Esto, reitero, es una santificación posicional en Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, versículo 1. Capítulo 1 de Efesios, versículo 1. Hermana Vilene, ¿puede leerlo? Por favor. Capítulo 1 de Efesios, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén, hermana Vilene. Dice Pablo, nuevamente la presentación del apóstol Pablo, la presentación genuina del apóstol, el apóstol genuino eh, en el Señor, dice por la voluntad de Dios. Siempre, siempre el apóstol Pablo cuando escribe sus epístolas, las 3 epístolas paulinas, él casi en la mayoría, casi en todas, hace un saludo eh, presentándose pues como el apóstol genuino de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El llamamiento apostólico para Pablo, el autor a Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, es que él fue llamado por Jesús y por la voluntad divina, él fue puesto en el ministerio del apostolado. Y luego él va a decir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Nuevamente aquí tenemos
esta gran verdad, la santificación posicional a los santos en Cristo. En Cristo Jesús ya somos santos. Y también dice fieles, fieles, amén, fieles en el Señor. Fidelidad, lealtad. Un cristiano que le sirve a Dios, un cristiano que, que se limpia de las contaminaciones del mundo, de la carne, para Dios, que está separado para Dios, que le sirve a Dios, que es obediente a Dios, está caminando en fidelidad, pero en sentido posicional. Posicionalmente, en unión con Cristo Jesús, somos santos, somos fieles en Cristo Jesús. Quizás en nuestra praxis cristiana, en nuestra praxis o práctica del día a día, no somos fieles. No podemos ser capaces de llegar al estándar de una fidelidad o de una obediencia plena delante de Dios. Pero de forma posicional, en Cristo Jesús somos santos, somos santificados, somos fieles. Bien, también vamos a leer Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Yo lo voy a leer. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Apunte, Filipenses 1:1. Dice, con los obispos y diáconos, Pablo y Timoteo. Timoteo fue su discípulo del apóstol Pablo, fue un siervo de Jesucristo también. A todos los santos en Cristo. Nuevamente aquí tenemos la santificación posicional. Somos santos en Cristo, por estar en Cristo Jesús, estar unidos a Él en esta vida cristiana, en nuestra salvación. eh, Somos santos, hemos sido santificados, santos en Cristo Jesús. También vamos a leer lo que nos dice Colosenses capítulo 1. Busquemos Colosenses, hermana Ángela, lea en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. Adelante, hermana Ángela. Colosenses capítulo 1, 1 y 2. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermana Ángela. Dice, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia era ese saludo griego y paz el saludo hebreo, shalom. Shalom, paz. Gracia es caris, gracia en griego. Y aquí el apóstol Pablo combina el saludo o la salutación griega y hebrea. Gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros. Hay un movimiento de hermanos. Estuve en un grupo de WhatsApp ya hace tiempo y ahí nunca dicen bendiciones. Dios te bendiga. Nunca dicen así. Siempre dicen gracia y paz. Gracia y paz. Y no dicen bendiciones. No dicen Dios te bendiga. Pero respetamos, pero no estamos de acuerdo que omitamos Dios te bendiga. Bendiciones, que es lo mismo. Lo que hace el apóstol Pablo sencillamente es combinar el saludo griego con el saludo hebreo, gracia y paz.
O sea, es perfectamente dable decir gracia y paz, o también decir bendiciones, Dios te bendiga, el Señor sea contigo, el Señor te bendiga. Es lo mismo. O sea, no podemos ya crear una doctrina sobre esto de gracia y paz, pensando que es el saludo bíblico y lo otro, bendiciones, Dios te bendiga, sea algo erróneo. No. Pero en este versículo 2 leemos nuevamente a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Yo les pregunto algo. A ver, mis hermanas, ¿ustedes consideran, perdón, ustedes consideran que toda la iglesia de los santos, bueno, ya dije de los santos, ¿no? Toda la iglesia de Cristo, todo creyente, hombre, mujer, todo creyente, ¿es santo en Cristo Jesús o no? A ver, respondan. ¿Es santo todo creyente o solamente puede ser santo el pastor o un predicador o el maestro o aquel que ayuna, que ora con constancia o aquel hermano o hermana que hace vigilias en la iglesia, que está bien, bien metido o bien abocado o dedicado a las actividades de la iglesia? ¿Solamente aquellos son santos o son santos o es santo todo creyente? A ver, ¿quién nos puede comentar? Mejor voy a preguntar, porque nadie comenta. Hermana Vilene, ¿usted piensa que todo creyente es santo o solamente es santo aquel creyente o persona que ayuna y que ora y que se consagra a Dios y que hace vigilias y que está inmersa en el ministerio en la iglesia? ¿O todo creyente es santo? Bueno, yo considero que, como aquí Pablo dice en el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, santos y fieles hermanos en Cristo, a todos los que estaban allá. Si uno se refiere a un lugar, vamos a hablar de que todos son santos por igual, pero la santidad es algo interno y externo, es también personal, ¿verdad? Con Dios. En ese proceso de santificación, sin embargo, aquí Pablo, siguiendo ese ejemplo, a los hermanos de Colosas, él se refirió como santos. Él no se refirió, o sea, hablando en general a todo el pueblo de Dios. Ya con nosotros y el Señor, ¿verdad? Es cada asunto, porque también vimos en el libro de Corintios cómo había casos de pecados en la iglesia. A pesar de que él llamó santos, había casos de pecados, casos de donde Pablo tenía que hacer ciertos juicios. Había personas que no estaban en santidad dentro de la misma iglesia, pero de una forma posicional sí se les puede llamar santos, en una forma posicional. Más eso ya es personal también con Dios. De que podemos hacerlo, podemos, todos. Pero también habría que ver ahí varias cosas, ¿no? Porque si se hubiera sido, en Corintios no se hubiera hablado de hermanos que andaban desordenadamente. O sea, ¿cómo andaban desordenadamente si eran santos? O sea, había personas que no estaban guardando su santidad. Más sin embargo, sí podemos referirnos a la iglesia como santos, porque sí lo somos por ser hijos de Dios, hijos santos y apartados de Dios. Amén. Amén, hermana Avilene. Sí, es cierto. Por eso estamos estudiando las dos clases de santificación o de santidad. La santificación posicional, en este caso, en la iglesia local de Colosas, el apóstol incluye a toda la membresía de Colosas, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús como santos. Y reitero lo que hemos estado enseñando, la santificación posicional es para todo creyente, de distinta congregación local, de distinta iglesia, denominación, todo creyente en Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús, ya tiene la santificación posicional.
Pero la otra clase de santidad o santificación es la santificación práctica, la praxis de vida, la que es progresiva y que es un proceso para toda la vida, un proceso en tanto estemos en la tierra con vida, eh, que tenemos que cultivar día a día la santificación, la pureza, el separarnos para Dios, el apartarnos para Dios. Es importante esto, porque había pecado, por supuesto, en Corinto, a pesar de los dones espirituales que eran abundantes, que fluían con poder en Corinto, y sin embargo había carnalidad, divisionismos, y no estaban andando estos santos, los de Corinto, que estaban santificados posicionalmente. Sin embargo, algunos de ellos estaban andando en el pecado, en el poder del pecado, y todavía no estaban eh, andando pues en una santidad de vida, en este proceso progresivo, práctico de la praxis del estilo de vida agradable para Dios, en pureza, en santificación, en apartarse del pecado, en no dejarse dominar por el pecado. Amén. Entonces también vamos a estudiar lo que es el pecado y, y- y cómo vencer el pecado. Todo esto dentro de esta serie, curso de la santificación del creyente. Bien, estamos ya terminando y continuemos. El otro texto lo encontramos, bien, ya hemos leído entonces, ya hemos estado revisando los pasajes que hablan sobre la santificación posicional del creyente. Ahora vamos a leer lo que nos dice el apóstol, el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses. Capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 5 al 10. A ver, ¿quién lo puede leer? Eh, no sé si nuestra hermana Elsa o nuestra hermana Avilene, hermana Elsa, capítulo 3, versículos 5 al 10. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 10. Amén. Amén. Colosenses, capítulo 3, del 5 al 10, pastor. Amén. Amén, hermana Elsa. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo crió, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén, hermana Elsa. Bien, aquí podemos observar lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en poder amortiguar, poder anular, poder desechar todas las prácticas malignas,
pecaminosas, todo un listado también de lo mismo que hemos leído en este pasaje de Corintios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría, avaricia, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Y todo esto implica una vida de desobediencia, una vida pecaminosa, una vida que atenta contra la santidad de Dios, indudablemente. Y luego en el versículo 10 leemos: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo hombre. Es como que el creyente que enfrenta el pecado, la tentación, es como que tiene que dejar ese ropaje de todas las prácticas nocivas y revestirse o ponerse de forma figurativa una ropa, la ropa de la santidad, la ropa de Cristo. Dice el versículo 10: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tenemos que revestirnos de un nuevo hombre, de una nueva mujer, con, con una vida de santificación, una vida agradable, una vida pura delante del Señor, dejando estas prácticas que aquí menciona el apóstol Pablo. En el versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es la vieja naturaleza adánica, esa vieja tendencia que nos mueve a pecar. Amén. El viejo hombre, la antigua naturaleza adánica que está ahí en conflicto con el nuevo hombre. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre de forma permanente en nuestra vida cotidiana y revestirnos del nuevo hombre, de ese hombre regenerado, de ese hombre en Cristo Jesús que busca hacer la voluntad del Padre, que se va renovando día tras día en el conocimiento de la palabra, en una vida de temor, de reverencia, de piedad delante del Señor. Amén. Bien, aquí nos detenemos, vamos a orar al Señor. Padre Santo, te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Dios, gracias por esta lección que hemos aprendido de esta clase de hoy sobre la serie de la santificación del creyente. Oh Padre mío, enséñanos, oh Dios, para poder atesorar tu palabra y para poder vivir en santidad, para poder vivir en una santificación práctica, oh Dios, una praxis de santidad, haciendo lo bueno, despojándonos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre, Señor, haciendo morir lo terrenal en nosotros, para que primero que tú puedas tomar el control, para hacer que tú, Señor, puedas moverte en nuestro ser y para poder expresar y manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Padre Santo, te exaltamos, te adoramos, como tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos? Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Muy bonito. Amén. Amén, hermana Elsa, hermana Ángela. Bendiciones para ustedes y será hasta la próxima que seguiremos estudiando. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle un like a este video audio, compartan este material y espero sea de bendición. Repasen el contenido de este video para ustedes en nuestro canal de YouTube del Seminario Bíblico. Hasta la próxima. Sí, pastor, amén. Yo seré una de las que voy a repasar esta clase y la voy a compartir también, porque es muy Amén. importante. Amén. Amén, Amén. hermana.